Mientras mi hijo nadaba tranquilo en la playa, un mensaje anónimo cambió todo. Sal discretamente, no le digas nada a tu hijo. Obedecí sin pensar y descubrí que en ese preciso momento una banda criminal esperaba la señal para saquear mi casa. Mi propio hijo había orquestado todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Martín Blanco Ruiz, tengo 62 años y pensé que conocía a mi hijo David. Durante 34 años construí esa certeza día a día, creyendo que los lazos de sangre eran inquebrantables. ¡Qué ingenuo fui! El 20 de julio de 2024 debería haber sido un día perfecto. Habíamos viajado a la costa mediterránea para celebrar el cumpleaños de David, una tradición que mantuvimos durante años. El sol brillaba intensamente sobre la arena dorada. Las olas rompían suavemente contra la orilla, y mi hijo parecía feliz nadando en el mar como cuando era niño. Eran las 18:40 cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Normalmente ignoraba esos mensajes, pero algo en mi interior me impulsó a leer. Las palabras que aparecieron en la pantalla helaron mi sangre. Señor Blanco, soy Rosa. Sal discretamente de la playa. No le digas nada a tu hijo David. Es urgente. Tu vida y tu patrimonio están en peligro. Rosa Navarro Gil. Mi empleada doméstica de confianza durante 15 años. Una mujer seria, responsable, que jamás exageraba ni causaba alarmas innecesarias. Si Rosa enviaba un mensaje así, algo verdaderamente grave estaba ocurriendo. Miré hacia el mar donde David flotaba tranquilamente sobre las olas, ajeno a todo. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. ¿Qué significaba eso de no decirle nada a mi hijo? ¿Por qué Rosa mencionaba específicamente a David en ese contexto? Me levanté de la silla de playa, intentando aparentar normalidad, aunque mis manos temblaban ligeramente. Caminé hacia los vestuarios públicos, situados cerca del estacionamiento, alejándome lo suficiente para que David no pudiera escucharme. Con dedos torpes, marqué el número de Rosa. Ella contestó al primer tono. Su voz sonaba tensa y asustada. «Señor Martín, gracias a Dios me llamó», susurró Rosa como si temiera ser escuchada. No sé cómo decirle esto, pero hace 3 días escuché algo terrible. Estaba limpiando el pasillo del segundo piso cuando oí voces en la sala. David hablaba con alguien llamado Adrián Vargas. Al principio no presté atención. Pensé que era una conversación normal de negocios. ¿Qué escuchaste, Rosa?, pregunté sintiendo cómo mi garganta se secaba. Planeaban algo, señor. David le decía a ese tal Adrián que todo saldría perfecto, que usted perdería el vuelo de regreso porque él escondería su pasaporte durante el viaje a la playa. La voz de Rosa se quebró ligeramente. Mientras usted estuviera atrapado resolviendo el problema de documentación, ellos entrarían a la casa. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. El sonido de las olas se volvió distante. Las voces de los otros bañistas se convirtieron en un murmullo incomprensible. ¿Entrar a la casa para qué?, logré articular, aunque ya intuía la respuesta. Para robar el cofre, señor Martín. David les dio la ubicación exacta en su oficina privada. Hablaron de 80.000 euros en efectivo, joyas, documentos importantes. Mencionaron que la invasión ocurriría esta noche entre las 21 y las 23 horas, cuando la casa estuviera completamente vacía. Rosa hizo una pausa antes de continuar. Lo peor es que David conoce la combinación del cofre. Usted siempre confió en él con todo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Busqué apoyo contra la pared de cemento de los vestuarios, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi propio hijo, el niño que crié, al que di todo, por quien trabajé incansablemente durante décadas. ¿Planeando robarme? ¿Conspirando con criminales para saquear mi propia casa? Rosa, ¿estás completamente segura de lo que escuchaste?, pregunté desesperado por encontrar alguna explicación alternativa, algún malentendido. Señor, ojalá estuviera equivocada. Pero después de esa conversación empecé a prestar atención. Ayer por la tarde, cuando usted ya había salido hacia la playa con David,
Ese Adrián vino a la casa. Lo dejé pasar porque David me había dicho que era su socio de negocios. Estuvieron en su oficina durante casi una hora. Cuando se fueron encontré papeles en la basura. Eran borradores de documentos bancarios con su firma falsificada, señor Martín. La realidad comenzó a aplastarse sobre mí con un peso insoportable. No era un malentendido, no era mi imaginación. Mi hijo David Blanco Torres, de 34 años, el hombre en quien deposité toda mi confianza y amor, estaba traicionándome de la manera más vil imaginable. ¿Llamaste a la policía?, pregunté mientras observaba a David salir del agua y caminar hacia nuestras pertenencias en la arena. Sí, señor. Hice una denuncia anónima hace 2 horas. Me dijeron que montarían vigilancia discreta cerca de la casa. Pero necesitaba advertirle a usted. David no puede saber que usted está enterado o podría cambiar los planes y escapar. Respiré profundamente, tratando de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Rabia, dolor, incredulidad, todo mezclado en un torbellino devastador. Miré hacia la playa donde David me saludaba con la mano, sonriendo inocentemente como si nada ocurriera. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad sabiendo lo que había planeado? Gracias, Rosa. Mantente alerta y actualízame sobre cualquier movimiento, dije antes de colgar. Guardé el teléfono en mi bolsillo y caminé lentamente de regreso hacia la playa. Cada paso pesaba como plomo. Tendría que actuar con normalidad, fingir que todo estaba bien mientras por dentro me desmoronaba. Mi hijo me había traicionado y yo tendría que enfrentar esa verdad devastadora, fingiendo ignorancia absoluta. Regresé a la sombrilla intentando controlar el temblor de mis manos. David ya estaba secándose con una toalla. Su rostro mostraba esa sonrisa despreocupada que ahora me parecía una máscara perfectamente ensayada. Me senté en la silla de playa tratando de aparentar calma, pero mi mente era un caos absoluto. Cada gesto de mi hijo, cada palabra que pronunciaba, ahora cobraba un significado siniestro completamente diferente. ¿Todo bien, papá? Te veo un poco pálido, comentó David mientras se aplicaba bloqueador solar en los brazos. La preocupación en su voz sonaba tan genuina que por un instante dudé de todo lo que Rosa me había contado. Pero solo por un instante. Estoy perfectamente. Tal vez un poco de insolación, respondí forzando una sonrisa. El sol está bastante fuerte hoy. David asintió y se recostó en su silla. Durante los siguientes minutos permanecimos en silencio escuchando el murmullo constante de las olas. Yo observaba discretamente cada movimiento suyo, buscando alguna señal de culpabilidad, algún indicio de nerviosismo. Nada. Actuaba con una tranquilidad asombrosa para alguien que había orquestado un robo a su propio padre apenas horas antes de ejecutarlo. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Rosa. Lo leí disimuladamente. Señor, encontré más información grave. Necesito contarle algo sobre las deudas de David. Es peor de lo que imaginamos. Me levanté rápidamente inventando una excusa sobre necesitar ir al baño. Caminé hacia los vestuarios nuevamente y llamé a Rosa desde el mismo lugar apartado donde había hablado minutos antes. Dime, Rosa, ¿qué más descubriste? Pregunté sintiendo cómo mi estómago se contraía por la ansiedad. Después de hablar con usted, registré discretamente la habitación de David. Sé que es una invasión de privacidad, pero necesitaba estar segura antes de acusarlo de algo tan terrible. Rosa hizo una pausa para respirar profundamente. Encontré documentos escondidos debajo del colchón. Son registros de deudas con casinos clandestinos. David debe 38.000 euros, señor Martín. 38.000 euros a ese tal Adrián Vargas Molina. Cerré los ojos sintiendo cómo el mundo se tambaleaba a mi alrededor. 38.000 euros, una fortuna perdida en apuestas ilegales. ¿Durante cuánto tiempo había estado mi hijo hundido en ese mundo sin que yo me diera cuenta? Los documentos tienen fechas, continuó Rosa con voz temblorosa. Las deudas comenzaron hace 8 meses. Empezó con cantidades pequeñas, 2 o 3.000 euros mensuales, pero en los últimos 3 meses se dispararon. Hay anotaciones manuscritas amenazantes de Adrián exigiendo el pago inmediato, o habría consecuencias graves. Ahora todo comenzaba a tener sentido de una manera dolorosamente clara.
las peticiones frecuentes de dinero que David me hacía durante los últimos meses, siempre con excusas razonables, inversiones prometedoras, oportunidades de negocio únicas, gastos imprevistos con Patricia. Yo le daba el dinero sin cuestionar, confiando ciegamente en mi hijo. Qué estúpido fui al no ver las señales evidentes. ¿Hay algo más?, pregunté temiendo la respuesta, pero necesitando conocer toda la verdad. Sí, señor. En uno de los papeles está escrito el plan completo. David le prometió a Adrián que después de robar el cofre, dividirían el dinero en partes iguales. 40.000 euros para cada uno. Con eso, David pagaría su deuda y aún le quedarían 2.000 euros libres. El plan contempla que usted denunciaría un robo común, sin saber que su propio hijo fue el cerebro detrás de todo. Apoyé mi frente contra la pared fría del vestuario, sintiendo náuseas. La traición no era solamente por dinero. Era calculada, premeditada, meticulosamente planeada durante semanas, quizás meses. David había estudiado cada detalle, aprovechando mi confianza absoluta en él para perpetrar el crimen perfecto. Me utilizó como padre, como fuente de ingresos, como víctima. Rosa, dijiste que alertaste a la policía, comenté intentando recuperar algo de control sobre la situación. ¿Qué te respondieron exactamente? Me tomaron en serio cuando mencioné los documentos falsificados y el plan específico del robo. Enviaron una patrulla de vigilancia que ya está posicionada cerca de la casa desde las 17 horas. Los agentes están vestidos de civil en un vehículo común para no levantar sospechas. Me dijeron que si los criminales intentan entrar, los arrestarán en flagrante delito. Al menos eso proporcionaba cierto consuelo. La policía estaría preparada. Adrián y sus cómplices no lograrían consumar el robo, pero eso no eliminaba el hecho devastador de que mi propio hijo había planeado todo esto. La traición seguía siendo igual de dolorosa, independientemente del resultado final. Hay otro detalle importante, señor Martín, agregó Rosa con tono preocupado. David conoce la combinación del cofre porque usted se la dio hace 2 años cuando lo nombró su apoderado general. Él tiene acceso legal a todos sus documentos importantes, sus cuentas bancarias, sus propiedades. Si quisiera, podría hacer mucho más daño del que ya planeó. Esas palabras me golpearon como un martillo. Rosa tenía razón absoluta. En un acto de confianza paternal, le había otorgado a David poderes legales amplísimos sobre mi patrimonio. Nunca imaginé que podría usar esa información contra mí. La ingenuidad de un padre que amaba ciegamente a su hijo ahora se convertía en mi mayor vulnerabilidad. Mantente alerta, Rosa. Si ves cualquier movimiento sospechoso cerca de la casa, llama inmediatamente a la policía y luego a mí, ordené intentando recuperar algo de autoridad sobre la situación que se desmoronaba rápidamente. Así lo haré, señor. Y Martín, lamento muchísimo ser yo quien tuviera que contarle esto. Sé cuánto ama a David. Colgué sin responder porque no confiaba en mi voz. Las lágrimas amenazaban con brotar y no podía permitirme ese lujo. Todavía debía regresar a la playa y actuar con normalidad frente a mi hijo traidor. Respiré profundamente varias veces, lavé mi rostro con agua fría del grifo del baño público y me obligué a recomponer la máscara de tranquilidad. Cuando regresé, David estaba revisando su teléfono celular con expresión concentrada. Al verme, se apresuró a guardarlo en su mochila con un movimiento casi imperceptible pero revelador. ¿Con quién se comunicaba? ¿Adrián? ¿Los otros miembros de la banda criminal? ¿Estaba coordinando los últimos detalles del asalto que ocurriría en pocas horas? Oye, papá, pensaba que podríamos quedarnos a cenar aquí en la playa, sugirió David, señalando un restaurante cercano con terraza frente al mar. Tienen mariscos frescos espectaculares. Podemos relajarnos, disfrutar la puesta de sol, hacer de este día algo memorable. Memorable. La palabra resonó en mi mente con ironía amarga. Este día quedaría grabado en mi memoria para siempre, pero no por las razones que David pretendía simular. Claro, David, suena perfecto, respondí forzando entusiasmo en mi voz,
mientras mi mente trabajaba frenéticamente analizando cada detalle de los últimos meses. Me recosté en la silla fingiendo relajación, pero internamente comenzaba un proceso doloroso de reconstrucción. Cada conversación reciente con David ahora adquiría un matiz completamente distinto. Los recuerdos fluían como una avalancha implacable, mostrándome señales evidentes que había ignorado por amor ciego de padre. Recordé marzo de 2024. David llegó a casa sudando nerviosamente, pidiendo prestados 5.000 euros para una inversión urgente en tecnología. Sus manos temblaban ligeramente cuando firmó el pagaré que nunca cumplió. Yo atribuí su nerviosismo a la emoción por la oportunidad de negocio. Ahora comprendía que probablemente acababa de perder esa cantidad en algún casino clandestino y necesitaba cubrir el agujero antes de que Patricia descubriera algo. Luego vino abril. David canceló abruptamente una cena familiar argumentando compromisos laborales inesperados. Patricia me llamó esa noche llorando, diciendo que su esposo estaba distante y ausente. Yo defendí a mi hijo, asegurándole que simplemente atravesaba un periodo estresante en su carrera. Qué ingenuo fui. Seguramente estuvo apostando esa noche, perdiendo más dinero, hundiéndose más profundamente en ese agujero de deudas. En mayo, las peticiones de dinero se volvieron más frecuentes. 7.000 euros para ampliar inventario del negocio, 4.000 para un curso especializado, 3.500 para reparaciones del automóvil. Cada vez con excusas perfectamente elaboradas, documentos que parecían legítimos, explicaciones que sonaban razonables. Yo transfería el dinero sin dudar, orgulloso de poder ayudar a mi hijo en su crecimiento profesional. Junio trajo cambios más evidentes en su comportamiento. David comenzó a recibir llamadas telefónicas que contestaba alejándose rápidamente, bajando la voz hasta convertirla en susurros incomprensibles. Cuando preguntaba quién llamaba, siempre respondía lo mismo: clientes exigentes, proveedores complicados, socios insistentes. Ahora entendía que probablemente era Adrián Vargas cobrando las deudas acumuladas, presionándolo, amenazándolo, forzándolo a buscar soluciones desesperadas. Las visitas de ese tal Adrián a mi oficina también habían comenzado en junio. David me lo presentó como su nuevo socio comercial, un empresario exitoso del sector inmobiliario. Adrián era un hombre de 36 años, vestía trajes caros, hablaba con confianza engañosa. Conversamos brevemente en 2 ocasiones. Me pareció simpático, aunque algo calculador. Jamás sospeché que ese individuo era en realidad un prestamista de casinos ilegales que tenía a mi hijo atrapado en una red de deudas imposibles. La semana pasada, apenas 5 días antes de este viaje a la playa, David me pidió acceso al cofre. Necesitaba revisar documentos antiguos relacionados con propiedades familiares para un supuesto proyecto de inversión. Le di la combinación sin pensarlo 2 veces. Confiaba en él absolutamente. Ahora comprendía que, probablemente, estaba verificando el contenido exacto del cofre, calculando cuánto dinero podría robar, planificando cada detalle del asalto que ejecutaría esta misma noche. Cerré los ojos intentando controlar la marea de emociones contradictorias. Rabia hirviente contra David por traicionarme tan vilmente. Dolor desgarrador por descubrir que el hijo que amé incondicionalmente me veía simplemente como un banco ambulante. Vergüenza por haber sido tan ciego, tan confiado, tan absolutamente estúpido. Mi teléfono vibró sacándome de esos pensamientos oscuros. Mensaje de Rosa. Señor, son las 19 horas. Acabo de ver una furgoneta negra estacionarse 3 cuadras de la casa. 3 hombres salieron llevando bolsas grandes. Uno de ellos es Adrián Vargas. Lo reconocí por las fotos que David tiene guardadas. La policía los está vigilando desde el otro lado de la calle. Todo está listo para cuando intenten entrar. Sentí cómo mi pulso se aceleraba dramáticamente. El plan se estaba desarrollando exactamente como Rosa había descubierto. Los criminales ya estaban posicionados, esperando la hora acordada para invadir mi hogar, forzar mi cofre, robar mi dinero. Y David estaba aquí sentado a mi lado, actuando como el hijo perfecto, sin saber que yo conocía cada detalle de su conspiración miserable.
Observé discretamente mi equipaje cerca de la sombrilla. Necesitaba verificar algo crucial. Esperé a que David se distrajeran mirando su teléfono nuevamente y abrí disimuladamente el compartimento lateral de mi maleta donde siempre guardaba mi pasaporte. Mis dedos palparon el espacio vacío. Nada. El documento había desaparecido. La confirmación física de la traición golpeó con fuerza renovada. David realmente había robado mi pasaporte. Su propio padre. Lo hizo mientras yo dormía confiado la noche anterior, probablemente entrando sigilosamente a mi habitación del hotel, hurgando en mi equipaje, sustrayendo el documento con manos calculadoras. Todo para asegurarse de que yo perdiera el vuelo programado para mañana, quedara atrapado resolviendo trámites burocráticos interminables, dándole tiempo suficiente para consumar el robo. ¿Buscas algo, papá?, preguntó David con tono casual, aunque detecté cierta tensión en su mandíbula. Nada importante, solo verificaba que no olvidara el cargador del teléfono. Mentí, cerrando la maleta rápidamente. David asintió, pero noté cómo su mirada se deslizaba brevemente hacia el compartimento que acababa de revisar. ¿Sabía que acababa de descubrir el pasaporte faltante? ¿Sospechaba que yo sospechaba algo? Debía actuar con extrema cautela. Si David percibía que su plan estaba descubierto, podría alertar a sus cómplices, cambiar la estrategia, escapar antes de que la policía pudiera arrestarlos. El sol comenzaba a descender tiñendo el cielo con tonalidades naranjas y púrpuras espectaculares. Familias empacaban sus pertenencias, preparándose para regresar a sus hogares. Niños corrían gritando felices, persiguiendo gaviotas. Parejas caminaban tomadas de la mano por la orilla. Todo parecía tan normal, tan pacífico. Nadie imaginaría el drama devastador que se desarrollaba silenciosamente bajo esa apariencia tranquila. «Papá, de verdad te noto extraño hoy», insistió David, estudiándome con atención incómoda. «Si hay algo que te preocupa, puedes contármelo. Sabes que siempre estaré aquí para apoyarte en lo que necesites». La hipocresía de esas palabras casi me hizo reír con amargura. ¡Qué actuación magistral! ¡Qué cinismo absoluto! Hablar de apoyo mientras simultáneamente orquestaba el robo más doloroso imaginable. No un simple hurto de dinero, sino la destrucción completa de la confianza entre padre e hijo, la aniquilación de un vínculo que creí sagrado e inquebrantable. «Estoy bien, hijo. Solo un poco cansado del sol», respondí manteniendo la máscara firmemente en su lugar. «Vayamos a cenar como sugeriste. Necesito algo fresco para beber». David sonrió satisfecho, creyendo que había disipado mis supuestas preocupaciones. Caminamos juntos hacia el restaurante, mientras yo llevaba el peso aplastante del conocimiento terrible. En pocas horas enfrentaría la decisión más difícil de mi vida. Nos sentamos en la terraza del restaurante, con vista privilegiada hacia el horizonte marino. El camarero trajo los menús, y David ordenó una botella de vino tinto reserva, insistiendo en que era una celebración especial. Celebración. La palabra sonaba grotesca considerando las circunstancias reales. Él celebraba anticipadamente el éxito de su robo, mientras yo digería la traición más amarga que jamás experimenté. Mientras David estudiaba el menú con fingida concentración, aproveché para revisar discretamente otro mensaje de Rosa que acababa de llegar. «Señor Martín, encontré algo más en la habitación de David. Copias de documentos bancarios suyos con firmas que no coinciden exactamente con su letra. Tomé fotografías y se las envío ahora. Creo que intentó falsificar su firma en varios papeles durante los últimos meses». Las imágenes llegaron segundos después. Amplié la pantalla sintiendo cómo mi temperatura corporal aumentaba peligrosamente. Ahí estaban: solicitudes de préstamos bancarios por cantidades considerables, contratos de aval para terceros, autorizaciones de transferencias internacionales. Todos llevaban mi supuesta firma, pero con pequeñas inconsistencias evidentes para quien conocía mi rúbrica verdadera. La inclinación de ciertas letras era diferente. La presión del trazo demasiado uniforme, los bucles de la B en blanco ligeramente más cerrados. David no solo planeaba robarme esa noche.
Había estado intentando defraudarme sistemáticamente durante meses, falsificando mi firma para obtener créditos, usando mi nombre como garantía. Si esos préstamos fraudulentos llegaban a aprobarse, yo quedaría legalmente responsable por deudas que nunca autoricé. Mi patrimonio construido con décadas de trabajo honesto podría desaparecer para financiar las adicciones destructivas de mi propio hijo. «¿Qué te parece si pedimos la parrillada de mariscos?», sugirió David, interrumpiendo mis pensamientos oscuros. «Siempre dijiste que era tu plato favorito cuando veníamos aquí». Asentí mecánicamente, sin procesar realmente sus palabras. Mi cerebro trabajaba frenéticamente, procesando las implicaciones completas de todo lo descubierto. David no actuaba solo por desesperación momentánea ante las deudas de juego. Esto era algo más profundo, más oscuro. Había cruzado líneas morales fundamentales repetidamente, con premeditación fría, sin mostrar rastros aparentes de culpa o remordimiento. Rosa envió otro mensaje. «Los papeles falsificados están fechados desde febrero. Hay al menos 6 intentos diferentes en distintos bancos. Algunos fueron rechazados por inconsistencias en la documentación, pero otros todavía están en proceso de aprobación. Si esos créditos se aprueban, podrían ejecutar embargos contra sus propiedades». Febrero, 5 meses atrás. Todo este tiempo, David estuvo trabajando metódicamente para destruirme financieramente. Las peticiones directas de dinero que yo le otorgaba voluntariamente no eran suficientes para sus necesidades crecientes. Necesitaba más, siempre más. Y cuando yo no podía darle cantidades mayores sin cuestionar, simplemente decidió tomarlas por la fuerza mediante engaños y robos. «Papá, en serio estás muy distraído», comentó David con tono ligeramente irritado. «Llevamos 10 minutos sentados y no has dicho prácticamente nada. Si prefieres que regresemos al hotel para descansar, podemos cenar más tarde». La sugerencia me alertó inmediatamente. Regresar al hotel significaría más tiempo antes de volver a casa. Más tiempo para que sus cómplices completaran el asalto sin interferencias. David necesitaba mantenerme alejado de la residencia el mayor tiempo posible para garantizar el éxito de su plan criminal. «No, estoy bien. Solo pensaba en algunos asuntos del trabajo», respondí tomando el menú y fingiendo estudiarlo con interés. «Pidamos ya. Tengo bastante hambre después de todo el sol». David pareció relajarse ligeramente ante mi respuesta. Llamó al camarero y ordenó para ambos con esa familiaridad casual que había caracterizado nuestra relación durante años. Observándolo actuar tan naturalmente, me pregunté cuándo exactamente se rompió algo fundamental dentro de él. ¿En qué momento preciso mi hijo se transformó en este extraño, capaz de traicionar a su propio padre con tanta facilidad aparente? Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era un mensaje directo de la policía, usando el número que Rosa les había proporcionado. «Señor Blanco, aquí el inspector Ramírez de la Comisaría Central. Su empleada nos alertó sobre el plan de robo programado para esta noche. Tenemos vigilancia activa en su domicilio. Los sospechosos ya están posicionados esperando. Necesitamos saber si usted planea regresar a su residencia esta noche o prefiere que procedamos con el arresto cuando intenten ingresar». Había llegado el momento de tomar decisiones cruciales. Podía quedarme en la playa fingiendo ignorancia, permitir que David creyera que su plan funcionaba perfectamente, dejar que la policía arrestara a Adrián y sus cómplices cuando intentaran forzar la entrada. Eso protegería mi propiedad, pero permitiría que David escapara sin consecuencias directas, al menos inicialmente. O podía regresar a casa inmediatamente, confrontar la situación de frente, forzar a David a enfrentar las consecuencias de sus acciones mientras todo se derrumbaba ante sus ojos. Esa opción era más dolorosa emocionalmente, pero también más honesta. No más mentiras, no más simulaciones, solo la verdad brutal expuesta sin misericordia. La comida llegó humeante y aromática, pero yo apenas podía probar bocado. Cada trozo de pescado se sentía como arena en mi boca. David comía con apetito aparentemente genuino, conversando animadamente sobre planes futuros, proyectos compartidos, momentos familiares venideros. Todo mentiras elaboradas.
Todo parte de la actuación magistral que había perfeccionado durante meses. ¿Sabes qué, David?, dije interrumpiendo su monólogo sobre unas supuestas vacaciones familiares que quería organizar para Navidad. Creo que deberíamos regresar a casa esta noche en lugar de quedarnos hasta mañana como planeamos originalmente. David dejó caer su tenedor produciendo un ruido metálico contra el plato. Su rostro palideció visiblemente, incluso bajo la luz tenue de la terraza. ¿Qué? ¿Por qué? Ya pagamos el hotel para 2 noches. Teníamos planes para mañana en la playa también. Me acordé de unos documentos extremadamente importantes que dejé sobre mi escritorio, contratos que debo revisar urgentemente antes del lunes. Improvisé observando cuidadosamente cada microexpresión en su cara. Pero papá, son solo papeles. Pueden esperar un día más. Estamos aquí para relajarnos, para disfrutar juntos, insistió David con desesperación apenas disimulada filtrándose en su voz. No pueden esperar, David. Son asuntos críticos que requieren mi atención inmediata. Mantuve mi tono firme e inflexible. Terminaremos de cenar y saldremos hacia casa esta misma noche. Vi cómo el pánico genuino reemplazaba la máscara de tranquilidad en su rostro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Buscó su teléfono con movimientos torpes, probablemente intentando enviar algún mensaje de alerta a sus cómplices, pero yo había tomado mi decisión final. David intentaba disimular su nerviosismo creciente, pero resultaba evidente para alguien que lo conocía desde que nació. Sus ojos se movían inquietos entre su teléfono y mi rostro, buscando alguna señal de que yo bromeaba sobre regresar anticipadamente. Pero mi expresión permanecía seria, decidida, implacable. Papá, piénsalo mejor. El viaje de regreso son casi 3 horas por carretera nocturna. Estarás agotado conduciendo. Es peligroso, argumentó intentando sonar razonable, pero su voz traicionaba ansiedad mal contenida. Además, esos documentos que mencionas pueden escanearse y enviarse por correo electrónico. Puedo ayudarte con eso ahora mismo si quieres. Lo observé detenidamente mientras masticaba lentamente un trozo de pan. Cada argumento que presentaba revelaba su desesperación por mantenerme alejado de casa hasta que sus cómplices completaran el robo. La ironía era devastadora. Mi hijo trabajaba tan arduamente para engañarme que casi resultaba admirable su dedicación criminal. Mientras él hablaba incesantemente, inventando razones para prolongar nuestra estancia, mi mente enfrentaba un dilema mucho más profundo que la logística del viaje. Observaba al hombre sentado frente a mí, el niño que enseñé a caminar, el adolescente que consolé durante sus primeras decepciones amorosas, el joven que abracé orgulloso cuando se graduó universitario. Todas esas memorias se estrellaban violentamente contra la realidad presente. Ese mismo ser humano me traicionaba de la manera más cruel posible. ¿En qué momento fallé como padre? ¿Qué errores cometí durante su crianza para producir este resultado catastrófico? Le di demasiado sin enseñarle el valor real del esfuerzo. ¿Lo protegí excesivamente de las consecuencias de sus acciones cuando era joven? Las preguntas se agolpaban sin respuestas satisfactorias, pero simultáneamente otra parte de mí, más fría y calculadora, comprendía que yo no era responsable de las decisiones adultas de David. Él eligió adentrarse en el mundo turbio de las apuestas clandestinas. Él decidió acumular deudas imposibles con criminales peligrosos. Él planeó robar a su propio padre en lugar de pedir ayuda honestamente. Esas elecciones eran completamente suyas, no mías. David, ya tomé la decisión. Nos vamos esta noche, repetí con firmeza terminante mientras pedía la cuenta al camarero que pasaba cerca de nuestra mesa. Vi cómo David apretaba los puños bajo la mesa. Su mandíbula se tensaba visiblemente. Por un instante fugaz percibí algo oscuro cruzar su mirada. ¿Rabia? ¿Odio? ¿Frustración absoluta ante el derrumbe de su plan meticulosamente preparado? Fuera lo que fuera, desapareció rápidamente reemplazado nuevamente por esa máscara de preocupación filial falsa. «Está bien, papá. Si eso es lo que quieres, regresaremos», concedió finalmente con tono derrotado que habría parecido genuino si yo no conociera la verdad subyacente. «Pero al menos déjame manejar yo».
Estás cansado y no quiero que tengamos un accidente por fatiga. Esa sugerencia activó nuevas alarmas en mi cerebro. Si David conducía, podría controlar la velocidad, hacer paradas estratégicas, ganar tiempo precioso para que Adrián y sus hombres completaran el asalto antes de nuestra llegada. O peor aún, podría provocar algún retraso intencional, una avería mecánica fabricada, cualquier táctica desesperada para mantenerme alejado de casa el tiempo necesario. No te preocupes, yo conduciré sin problemas. Conozco esa ruta perfectamente, respondí pagando la cuenta y levantándome de la mesa antes de que pudiera presentar más objeciones. Caminamos en silencio tenso hacia el estacionamiento donde había dejado mi automóvil. El sol ya se había ocultado completamente, dejando el cielo en tonos violáceos profundos. Estrellas comenzaban a aparecer tímidamente. La brisa marina traía aromas salados mezclados con fragancias de restaurantes cercanos. Todo tan hermoso, tan aparentemente tranquilo, contrastando brutalmente con la tormenta emocional que rugía dentro de mi pecho. Mientras cargábamos el equipaje en el maletero, David intentaba constantemente revisar su teléfono con movimientos furtivos. Lo vi escribir mensajes apresurados que borraba y reescribía varias veces. Sus dedos temblaban sobre la pantalla. Finalmente guardó el dispositivo en su bolsillo trasero con expresión sombría de quien acaba de sellar algún destino inevitable. Subimos al vehículo y arranqué el motor. Eran las 20:15. Según los cálculos de Rosa, Adrián y sus hombres planeaban ingresar a mi residencia entre las 21 y 23 horas. Si mantenía velocidad constante sin paradas innecesarias, llegaríamos aproximadamente a las 22:30, justo a tiempo para interceptar el crimen en pleno desarrollo. Los primeros 30 minutos del viaje transcurrieron en silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por el ronroneo del motor y el roce de neumáticos contra asfalto. David miraba obstinadamente por la ventana, fingiendo admirar paisajes nocturnos que apenas se distinguían en la oscuridad. Yo mantenía las manos firmemente en el volante, concentrado en mantener mi compostura mientras procesaba mentalmente cómo se desarrollarían los eventos venideros. De repente David rompió el silencio. «Papá, necesito usar el baño urgentemente. ¿Podemos parar en la próxima estación de servicio?» Reconocí la táctica inmediatamente. Otra estrategia para retrasar nuestro arribo. Si parábamos, él tomaría su tiempo en el baño. Quizás compraría refrigerios innecesarios, haría cualquier cosa para consumir minutos preciosos. Cada minuto nos acercaba más al momento cuando sus cómplices estarían dentro de mi casa, saqueando mi propiedad. «Aguanta hasta llegar. Falta menos de 2 horas», respondí sin disminuir la velocidad. «Pero papá, en serio necesito ir. No puedo esperar tanto tiempo», insistió con tono cada vez más urgente y ligeramente histérico. «David, aguantarás. No vamos a parar», declaré con autoridad que no admitía réplica. Lo escuché exhalar con frustración evidente. Sus manos se cerraban y abrían nerviosamente sobre sus rodillas. Volvió a sacar su teléfono intentando hacer una llamada, pero la señal en esa zona rural era débil e intermitente. Maldijo en voz baja cuando la conexión falló repetidamente. 20 minutos después, probó otra estrategia. «Papá, creo que el motor hace un ruido extraño. Deberíamos revisar antes de que sea un problema mayor». No respondí, simplemente seguí conduciendo con determinación férrea. David se retorció incómodo en su asiento mientras el tiempo avanzaba inexorablemente. Cada kilómetro que recorríamos sellaba más firmemente su destino y el de sus cómplices criminales. Mi teléfono sonó finalmente rompiendo la tensión opresiva. Era Rosa llamando. Activé el altavoz sabiendo que David escucharía todo. Ya no importaba mantener secretos. «Señor Martín, los hombres están forzando la cerradura de la puerta trasera ahora mismo. La policía espera confirmación suya para intervenir», informó Rosa con voz agitada por adrenalina. David se quedó completamente paralizado. Su rostro perdió todo color volviéndose de un blanco espectral bajo la luz tenue del tablero del automóvil. «Dígales que procedan con los arrestos, Rosa. Estaré allí en aproximadamente 1 hora»,
respondí manteniendo mi voz extrañamente calmada, mientras observaba de reojo cómo David se desmoronaba lentamente en el asiento del copiloto. Colgué el teléfono y el silencio que siguió resultaba ensordecedor. David no pronunciaba palabra, simplemente respiraba entrecortadamente, como si el oxígeno escaseara dentro del vehículo. Sus manos temblaban incontrolablemente sobre sus muslos. Gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente a pesar del aire acondicionado funcionando plenamente. «Papá», comenzó finalmente con voz quebrada que apenas reconocí como suya. «Yo puedo explicar». «No», lo interrumpí tajantemente sin apartar la vista del camino oscuro, iluminado únicamente por los faros del automóvil. «No hay explicaciones que justifiquen lo que hiciste. Ahorra tus palabras para los abogados que necesitarás contratar muy pronto». David sollozó audiblemente, un sonido gutural cargado de pánico genuino, reemplazando finalmente todas las actuaciones elaboradas de las últimas horas. «Por favor, papá, necesitas entender. Tenía deudas enormes. Adrián me amenazaba constantemente. No sabía qué más hacer. Estaba desesperado». Apreté el volante con fuerza, conteniendo la furia que amenazaba con explotar violentamente. ¿Y tu primera opción fue robarme? ¿Conspirar con criminales para asaltar tu propia casa familiar? ¿Falsificar mi firma en documentos bancarios durante meses? ¿Esconder mi pasaporte como si fuera un objeto sin importancia? Yo encontré el pasaporte, admitió entre sollozos ahogados. Estaba en tu maleta. Lo tomé anoche mientras dormías. La confesión directa dolía más que las sospechas confirmadas. Escuchar de su propia boca cómo me traicionó tan metódicamente mientras yo confiaba ciegamente en él resultaba un tormento insoportable. Parte de mí todavía albergaba esperanzas infantiles de que hubiera algún malentendido, alguna explicación alternativa. Pero esas ilusiones se desvanecían definitivamente con cada palabra que pronunciaba. «¿Sabes qué es lo más doloroso de todo esto, David?», pregunté sintiendo cómo mi voz se endurecía, adoptando un tono gélido que nunca antes había usado con él. «No es el dinero, no son las falsificaciones, no es siquiera el robo planeado. Es que nunca confiaste en mí lo suficiente para pedir ayuda honestamente. Preferiste destruir nuestra relación antes que mostrar vulnerabilidad y admitir tus errores. Te pedí dinero repetidamente», exclamó con desesperación creciente. «Te dije que tenía problemas financieros, pero nunca me dabas suficiente. Siempre cuestionabas para qué necesitaba más. Siempre hacías preguntas incómodas». Su respuesta me golpeó como bofetada brutal. Estaba culpándome a mí por su traición, justificando su conspiración criminal porque yo ejercía prudencia financiera básica al preguntar en qué gastaba cantidades considerables que le transfería regularmente. La desfachatez absoluta de su argumento casi me dejó sin palabras. «Así que esto es mi culpa entonces», dije con sarcasmo amargo. «Soy el villano de esta historia porque no te entregaba dinero ilimitado sin hacer preguntas razonables sobre su destino». «No dije eso», protestó débilmente. Solo necesitaba más de lo que podías darme. Las deudas crecían demasiado rápido. Adrián se volvía más amenazante cada día. Tuve que encontrar soluciones rápidas. Soluciones que incluían robar 80.000 euros de mi cofre, del cual conocías la combinación solo porque confié en ti completamente, señalé con dureza implacable. Soluciones que requerían falsificar mi firma para obtener préstamos fraudulentos usando mi patrimonio como garantía sin mi conocimiento ni consentimiento. David hundió su rostro entre las manos, llorando abiertamente ahora. Sus hombros se sacudían convulsivamente. Parte de mí, esa porción obstinada de amor paternal que sobrevivía a pesar de todo, sentía compasión instintiva al verlo así. Pero una parte más grande, más fría, más sabia, comprendía que esas lágrimas eran principalmente de autocompasión y miedo a las consecuencias inminentes, no remordimiento genuino por el daño infligido. Mi teléfono vibró con mensaje del inspector Ramírez. «Señor Blanco, tenemos a los 3 sospechosos detenidos. Fueron capturados en flagrante delito, dentro de su residencia.
con herramientas de robo y documentos comprometedores. Adrián Vargas Molina confesó inmediatamente involucrando a su hijo David como cerebro de toda la operación. Necesitaremos su testimonio formal cuando llegue. Leí el mensaje en voz alta deliberadamente, queriendo que David escuchara cada palabra destructiva. Él gimió angustiado al comprender que su cómplice principal ya lo había delatado sin vacilación alguna. No había honor entre ladrones, especialmente cuando enfrentaban cargos criminales serios. Adrián me traicionó, susurró David con incredulidad patética, como si esperara lealtad de un prestamista criminal que lo había manipulado durante meses. Todos traicionamos a alguien al final, respondí con filosofía oscura nacida del dolor reciente. Tú me traicionaste a mí primero. Adrián simplemente siguió el ejemplo que estableciste tan brillantemente. Aceleré ligeramente superando los límites de velocidad permitidos. Necesitaba llegar a casa, enfrentar esta pesadilla directamente, ver con mis propios ojos la evidencia física de la conspiración que mi hijo orquestó contra mí. Las palabras ya no eran suficientes. Necesitaba realidad tangible para procesar completamente esta catástrofe emocional. David intentó hablar varias veces más durante el resto del trayecto, balbuceando disculpas incoherentes, súplicas desesperadas para que lo perdonara, promesas vacías de cambiar y enmendar sus errores. Yo no respondía a nada. Simplemente conducía con determinación mecánica hacia el inevitable enfrentamiento final. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte oscuro. Reconocí puntos de referencia familiares indicando nuestra proximidad al hogar. Mi hogar. El lugar que David intentó violar tan despiadadamente. Cada kilómetro que nos acercaba aumentaba la tensión dentro del automóvil hasta niveles casi insoportables. Finalmente giramos en la calle residencial donde vivía desde hacía 30 años. Vehículos policiales con luces parpadeantes bloqueaban parcialmente la entrada. Vecinos curiosos se agolpaban en ventanas y puertas observando el espectáculo inusual. Rosa esperaba en el jardín frontal junto a varios oficiales uniformados. Detuve el automóvil frente a la casa. David no se movía, permanecía congelado en su asiento como estatua de sal, mirando la escena con horror absoluto, pintado en cada línea de su rostro descompuesto. Salí del vehículo sintiendo cómo mis piernas flaqueaban ligeramente después de horas de tensión acumulada. Rosa corrió hacia mí con expresión aliviada, mezclada con preocupación profunda. Nos abrazamos brevemente y sentí cómo temblaba entre mis brazos, probablemente procesando el peso de haber desencadenado toda esta situación al alertarme sobre la conspiración. Hizo lo correcto, Rosa. Gracias por su valentía. Le susurré al oído antes de soltarla. El inspector Ramírez se acercó mostrando su identificación oficial. Era un hombre de aproximadamente 50 años, rostro curtido por años de experiencia policial, ojos penetrantes que parecían evaluar cada detalle con precisión quirúrgica. Extendió su mano y la estreché firmemente, intentando proyectar control que no sentía completamente. Señor Blanco, lamento las circunstancias de nuestro encuentro. Capturamos a 3 individuos dentro de su propiedad, con herramientas especializadas para forzar cerraduras y cajas fuertes. Adrián Vargas Molina, 36 años, con antecedentes por extorsión y operación de casinos ilegales. Los otros 2 son Sergio Ramos Puente y Manuel Torres Arias, ambos con registros criminales previos por robos calificados. Asentí procesando la información mientras observaba cómo 2 patrulleros estacionados más adelante contenían a los detenidos. Adrián estaba sentado en el asiento trasero de uno de ellos, esposado, mirando hacia adelante con expresión derrotada. Nuestras miradas se cruzaron brevemente a través del vidrio y vi algo parecido a resentimiento en sus ojos antes de desviar la vista. Vargas confesó rápidamente cuando le mostramos las evidencias, continuó el inspector. Admitió que su asociado principal en esta operación era David Blanco Torres, su hijo. Según su declaración, David le debía 38.000 euros por deudas de apuestas acumuladas durante 8 meses. El robo planeado era una solución conveniente para ambos,
David pagaría sus deudas y aún obtendría ganancia significativa. Escuchar la confirmación oficial de labios del inspector resultaba diferente que saberlo a través de Rosa. Las palabras llevaban peso legal ahora, consecuencias formales que trascendían el ámbito familiar, convirtiéndose en materia criminal procesable judicialmente. Mi hijo enfrentaría cargos serios que podrían resultar en prisión efectiva. ¿Dónde está David?, preguntó el inspector mirando hacia mi automóvil donde mi hijo permanecía inmóvil en el asiento del pasajero. Está ahí. Viajó conmigo desde la playa sin saber que yo conocía sus planes. Expliqué sintiendo amargura renovada al recordar esas horas tortuosas fingiendo normalidad. El inspector caminó hacia el vehículo seguido por 2 oficiales. Abrieron la puerta del copiloto y David bajó lentamente con movimientos de sonámbulo. Su rostro estaba hinchado por el llanto, ojos enrojecidos evitando contacto visual con cualquiera. Los oficiales le pidieron identificación y él entregó su billetera con manos temblorosas. David Blanco Torres queda detenido como sospechoso de planificación y ejecución de robo calificado, falsificación de documentos y conspiración criminal, declaró formalmente el inspector mientras uno de los agentes colocaba esposas en las muñecas de mi hijo. David finalmente me miró directamente, sus ojos suplicando silenciosamente algo que yo no podía ni quería darle. Perdón, quizás. Intervención. Protección paternal que rescatara esta situación desastrosa. Pero yo permanecí inmóvil, observándolo sin expresión definida. Había cruzado líneas que no admitían retorno. Las consecuencias llegaban inevitables como mareas. Papá, por favor, diles que hubo un malentendido, puedo explicarlo todo, gritó David mientras los oficiales lo guiaban hacia uno de los patrulleros. No dejes que me lleven así, soy tu hijo, tu único hijo. Sus palabras resonaban en la calle silenciosa, donde vecinos observaban escandalizados desde ventanas iluminadas. Humillación pública, agregándose a la devastación emocional privada. Pero yo no me moví. No hablé. Simplemente observé cómo colocaban a David en el asiento trasero del mismo vehículo donde Adrián esperaba. Los 2 conspiradores ahora compartían espacio reducido, unidos por las consecuencias de sus acciones criminales. Rosa tocó mi brazo suavemente. Señor Martín, debe entrar y ver lo que encontraron. Hay cosas que necesita saber. Seguí al inspector Ramírez hacia el interior de mi residencia. La puerta trasera mostraba marcas evidentes donde intentaron forzar la cerradura con palancas metálicas. Herramientas especializadas estaban esparcidas en el suelo del pasillo, destornilladores, sierras pequeñas, dispositivos electrónicos para desactivar alarmas. Subimos al 2º piso hacia mi oficina privada. La puerta del cofre estaba ligeramente dañada, aunque no habían logrado abrirlo completamente antes del arresto. El inspector señaló documentos encontrados en las mochilas de los criminales. Planos detallados de mi casa, con anotaciones específicas sobre ubicación del cofre, rutinas familiares, horarios probables cuando la propiedad estaría vacía. Estos planos fueron dibujados por alguien con conocimiento íntimo de la distribución de su hogar, explicó el inspector. La letra coincide con muestras que tomamos de documentos personales de su hijo. David preparó todo meticulosamente durante semanas. Tomé los papeles con manos que temblaban ligeramente. Ver la caligrafía familiar de David en esos diagramas criminales resultaba surrealista y nauseabundo simultáneamente. Había dibujado cada habitación con precisión arquitectónica, marcando rutas de entrada y escape, identificando cámaras de seguridad y sus puntos ciegos, calculando tiempos necesarios para cada fase del robo. Rosa apareció llevando una caja de cartón. Encontré esto escondido bajo la cama de David cuando los oficiales registraron su habitación, señor. Creo que debe verlo ahora. Abrí la caja sintiendo aprehensión creciente. Dentro había decenas de documentos más, estados de cuenta bancarios míos que David había copiado sin autorización, fotografías del interior del cofre tomadas secretamente cuando tuvo acceso legítimo meses atrás, contratos preliminares con firmas falsificadas, intentando obtener líneas de crédito usando mi nombre como aval. Pero lo más perturbador estaba en el fondo de la caja,
Un cuaderno con espiral, conteniendo anotaciones manuscritas, detallando planes alternativos si el robo fallaba. Una página específicamente describía posibilidades de falsificar un poder notarial amplio que le permitiría vender propiedades a mi nombre. Otra página contemplaba escenarios donde yo podría sufrir algún accidente incapacitante, dejándolo como único heredero y administrador de mi patrimonio. David no solo planeaba robarte esta vez, dijo Rosa con voz quebrada por horror genuino. Pensaba en formas de tomar control total de todo lo que posees eventualmente. Cerré el cuaderno sintiendo náuseas violentas. Mi hijo no actuaba por desesperación momentánea. Esto era ambición calculada, codicia sistemática, voluntad consciente de destruirme financieramente si resultaba necesario para satisfacer sus necesidades. El inspector Ramírez tomó fotografías detalladas del cuaderno y todos los documentos comprometedores mientras yo permanecía sentado en mi silla de oficina procesando la magnitud completa de la traición. Cada página revelaba niveles más profundos de planificación maliciosa. David no simplemente cometió un error desesperado, construyó sistemáticamente una estrategia para despojarme de todo lo que construí durante décadas de trabajo honesto. Señor Blanco, necesito hacerle algunas preguntas formales para el expediente, indicó el inspector sacando una grabadora digital de su maletín. Con su permiso, registraré esta conversación como parte de la investigación oficial. Asentí mecánicamente. Las siguientes 2 horas transcurrieron en un interrogatorio exhaustivo, donde reconstruí cronológicamente todos los eventos. Las peticiones frecuentes de dinero de David, sus cambios comportamentales, las visitas de Adrián, el mensaje de alerta de Rosa, mi decisión de regresar anticipadamente de la playa. El inspector tomaba notas meticulosas, interrumpiendo ocasionalmente para clarificar detalles específicos o solicitar fechas exactas. Los documentos bancarios falsificados son particularmente graves, comentó el inspector mostrándome copias ampliadas donde mi supuesta firma aparecía con inconsistencias evidentes. Su hijo intentó obtener créditos por un total de 120.000 euros usando su identidad. 3 solicitudes fueron rechazadas por irregularidades administrativas, pero 2 están todavía en proceso de aprobación. Si esos préstamos se hubieran autorizado, usted quedaría legalmente responsable por deudas que nunca contrajo. 120.000 euros. La cifra era astronómica. David no solo buscaba resolver sus 38.000 euros de deudas inmediatas, planeaba enriquecerse considerablemente, aprovechando mi reputación crediticia construida cuidadosamente durante toda mi vida profesional. El descaro absoluto de sus intenciones me dejaba sin aliento. Revisamos también el teléfono celular incautado a Vargas, continuó el inspector, deslizando su tableta electrónica hacia mí, mostrando capturas de pantalla. Encontramos conversaciones de WhatsApp entre él y su hijo desde febrero de 2024. Aquí David discute específicamente cuánto dinero hay en el cofre, menciona joyas heredadas de su difunta madre, describe documentos de propiedad que podrían venderse rápidamente en el mercado negro. Leí los mensajes sintiendo cómo cada palabra era una puñalada renovada. David hablaba de las joyas de mi esposa fallecida como simples mercancías transables. Esas piezas tenían valor sentimental incalculable para mí, recuerdos tangibles de 40 años de matrimonio feliz. Para él eran solamente activos liquidables sin significado emocional alguno. Un mensaje particular me heló la sangre. El viejo confía ciegamente en mí. Nunca sospechará nada hasta que sea demasiado tarde. Para entonces ya estaremos lejos con el dinero. David escribió eso apenas 3 semanas atrás. 3 semanas durante las cuales yo seguía tratándolo con amor incondicional, invitándolo a cenas familiares, planeando ese viaje a la playa que supuestamente celebraría su cumpleaños. Hay más, agregó el inspector con expresión grave. Encontramos en el teléfono de David borradores de correos electrónicos nunca enviados dirigidos a contactos en el extranjero. Investigaba posibilidades de transferir grandes sumas de dinero a cuentas offshore en paraísos fiscales.
Claramente contemplaba huir del país una vez consumado el robo. La imagen completa emergía con claridad devastadora. David no planeaba simplemente robarme y continuar viviendo normalmente en España, enfrentándome eventualmente. Pretendía desaparecer llevándose mi dinero, dejándome destruido financieramente y emocionalmente, probablemente sin posibilidad de recuperar nada. Patricia y su embarazo también quedarían abandonados sin recursos ni explicaciones. ¿Patricia sabe algo de esto?, pregunté súbitamente recordando a mi nuera embarazada, que seguramente estaría preguntándose dónde estaba su esposo esta noche. Enviamos oficiales a su domicilio hace una hora para informarle de la situación, respondió el inspector. Según el reporte, quedó completamente choqueada. Insistía en que debía haber algún error, que su esposo jamás haría algo así. Está siendo atendida por servicios médicos de emergencia debido a su estado de gestación y el impacto emocional de las noticias. Culpa adicional se agregó a la montaña de emociones tóxicas que ya cargaba. Patricia era inocente en todo esto. Una víctima colateral de las acciones criminales de David, ahora enfrentaba la posibilidad de criar sola a un bebé mientras su esposo cumplía condena en prisión. El daño que mi hijo causaba se extendía en círculos concéntricos, afectando a personas que lo amaban y confiaban en él. Rosa entró a la oficina llevando una bandeja con café que nadie había pedido, pero que todos necesitábamos. Sus ojos estaban enrojecidos, evidenciando lágrimas recientes. Trabajó en esta casa durante 15 años, vio crecer a David desde que tenía 19, lo consideraba prácticamente familia. Descubrir su naturaleza criminal probablemente la devastaba casi tanto como a mí. «Señor Martín, acaba de llegar Patricia», anunció Rosa con voz temblorosa. «Está en la sala pidiendo hablar con usted urgentemente. Los paramédicos la acompañan, pero ella insistió en venir». Bajé las escaleras sintiendo cada escalón como una montaña que debía escalar. Patricia estaba sentada en el sofá con una mano protectora sobre su vientre abultado de 4 meses de gestación. Su rostro mostraba marcas de llanto intenso, maquillaje corrido, expresión de alguien cuyo mundo acaba de colapsar completamente. 2 paramédicos permanecían cerca, monitoreando sus signos vitales con equipos portátiles. «Martín, dime que esto no es verdad», suplicó con voz quebrada apenas verme entrar. «Dime que David no hizo lo que la policía dice. Tiene que haber una explicación, algún malentendido terrible». Me senté a su lado tomando sus manos frías entre las mías. «Patricia, desearía poder decirte que es un error, pero todo es cierto. David planeó robarnos. Tiene deudas enormes con criminales. Falsificó mi firma en documentos bancarios. Las evidencias son irrefutables». Ella sollozó desconsoladamente cubriéndose el rostro. «¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo hacernos esto a nuestro bebé? Estoy embarazada de su hijo y él prefirió conspirar con delincuentes antes que pedir ayuda como persona decente». No tenía respuestas reconfortantes para ofrecer. Yo me hacía las mismas preguntas torturantes. ¿Cómo David perdió toda brújula moral? ¿En qué momento dejó de importarle lastimar a quienes lo amaban? Las respuestas permanecían esquivas, enterradas en algún rincón oscuro de su psicología que probablemente nunca comprendería completamente. «Patricia, te prometo que no quedarás desamparada», dije finalmente. «Este bebé es mi nieto. Recibirán todo el apoyo necesario sin importar lo que suceda con David». Ella asintió débilmente, mientras los paramédicos le ofrecían sedantes suaves que rechazó. Quería permanecer consciente, procesar todo a pesar del dolor insoportable. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de procedimientos legales interminables. David permaneció detenido en prisión preventiva mientras la fiscalía construía su caso. Adrián Vargas y sus 2 cómplices enfrentaban cargos similares, aunque con agravantes adicionales por sus antecedentes criminales previos. El proceso judicial avanzaba con velocidad sorprendente, dada la cantidad abrumadora de evidencias físicas y digitales recopiladas. Contraté a Roberto Sanz Ortega, uno de los abogados más respetados de la ciudad, especializado en derecho patrimonial y fraudes financieros. Roberto tenía 55 años.
experiencia dilatada en casos complejos, reputación impecable de profesionalismo riguroso. Nos reunimos en su despacho elegantemente amueblado, donde revisamos exhaustivamente cada documento incriminatorio. «Martín, debo ser completamente franco contigo», comenzó Roberto después de estudiar los archivos durante 2 horas continuas. «Las evidencias contra David son abrumadoras y prácticamente indefendibles. Los mensajes electrónicos, los documentos falsificados, el testimonio de Vargas corroborado por evidencia física. Cualquier juez razonable lo condenará sin dudas significativas». Asentí esperando esas palabras, pero sintiéndolas como golpes contundentes de todas formas. ¿Qué tipo de sentencia enfrentaría? Considerando la gravedad acumulada de los delitos, organización criminal, robo calificado en grado de tentativa, falsificación de documentos oficiales repetida, intento de fraude bancario, estamos hablando de 4 a 6 años de prisión efectiva sin posibilidad de suspensión condicional, explicó Roberto, ajustando sus lentes, mientras consultaba códigos penales actualizados en su computadora. 4 a 6 años. David tendría casi 40 cuando saliera. Su vida profesional destruida, su matrimonio probablemente terminado, su relación con su hijo inexistente durante los años formativos más cruciales. Las consecuencias se extendían devastadoramente hacia el futuro previsible. Pero hay otro asunto igualmente urgente que debemos atender inmediatamente, continuó Roberto abriendo una carpeta diferente. Necesitas proteger legalmente tu patrimonio. David todavía figura como beneficiario principal en tu testamento actual. Tiene poderes notariales amplios que le permiten teóricamente acceder a cuentas bancarias y tomar decisiones sobre propiedades a tu nombre si quedases incapacitado. La realidad de esas palabras me sacudió violentamente. En mi vulnerabilidad emocional había olvidado completamente esos detalles administrativos cruciales. David conservaba acceso legal a todo lo que poseía, basándose en confianza que otorgué años atrás, cuando aún creía conocer a mi hijo. ¿Qué debo hacer específicamente?, pregunté sintiendo urgencia renovada. Roberto desplegó varios documentos prellenados esperando únicamente mis firmas. Primero, revocaremos inmediatamente todos los poderes otorgados a David. Segundo, modificaremos tu testamento eliminándolo como beneficiario. Tercero, notificaremos formalmente a todas tus instituciones financieras sobre la situación para congelar cualquier acceso que pudiera tener. Cuarto, iniciaremos demandas civiles separadas, exigiendo compensación por daños y perjuicios causados por sus intentos de fraude. Firmé cada documento con mano que temblaba ligeramente. Cada trazo de tinta representaba una ruptura definitiva con el pasado, un reconocimiento legal de que mi hijo había muerto para mí en todos los sentidos prácticos, aunque su corazón siguiera latiendo en una celda a varios kilómetros de distancia. ¿Y Patricia?, pregunté recordando a mi nuera que atravesaba esta pesadilla cargando una vida inocente en su vientre. Te recomiendo establecer un fideicomiso específico para tu nieto o nieta por nacer, sugirió Roberto. De esa manera garantizas que el bebé tenga recursos asegurados sin que David pueda acceder o manipular esos fondos desde prisión o después de cumplir su condena. También sugiero incluir a Patricia como beneficiaria secundaria con condiciones específicas que protejan sus intereses sin crear dependencia insostenible. La idea tenía sentido absoluto. Mi nieto no debería pagar por los crímenes de su padre. Patricia tampoco merecía sufrir más allá del dolor emocional inevitable que ya experimentaba. Instruí a Roberto para preparar toda la documentación necesaria sin limitaciones presupuestarias. Quería blindajes legales impenetrables protegiendo a los inocentes de esta tragedia. Hay un detalle adicional que descubrí investigando las finanzas de David, mencionó Roberto con expresión incómoda. Durante los últimos 6 meses, estuvo vendiendo información confidencial sobre operaciones comerciales de tu empresa a Adrián Vargas, quien luego utilizaba esos datos para manipular inversiones en mercados paralelos. Técnicamente, eso constituye espionaje industrial además de todos los otros cargos. Cerré los ojos sintiendo náuseas familiares.
Cada nueva revelación agregaba capas adicionales de traición. David no solo me atacó personalmente como padre, también saboteó profesionalmente mi negocio que construí desde cero hace 30 años. Vendió secretos comerciales a criminales sin escrúpulos que probablemente causaron pérdidas financieras a clientes inocentes confiando en la integridad de mi empresa. Cuantifica todos los daños posibles y agréguelos a las demandas civiles, ordené con voz endurecida por determinación fría. Quiero que David enfrente absolutamente todas las consecuencias de sus acciones sin ninguna mitigación, por sentimentalismo familiar. Roberto asintió tomando notas adicionales. Trabajamos durante 4 horas más, revisando cada detalle legal imaginable. Cuando finalmente salí de su oficina, el sol se estaba poniendo tiñendo el cielo con tonalidades rojizas que parecían presagiar más tormentas venideras. Conduje directamente al hospital, donde Patricia había sido internada nuevamente esa mañana por complicaciones relacionadas con estrés extremo durante el embarazo. La encontré recostada en una cama hospitalaria, conectada a monitores midiendo los latidos cardíacos del bebé. Su rostro mostraba agotamiento profundo que trascendía lo meramente físico. «Martín, gracias por venir», susurró débilmente extendiendo su mano hacia mí. «Los médicos dicen que el bebé está bien, pero debo permanecer en reposo absoluto durante las próximas semanas. El estrés está afectando mi presión arterial peligrosamente». Me senté junto a su cama tomando su mano fría. «No te preocupes por nada relacionado con dinero o logística. Contraté enfermeras privadas para que te cuiden cuando te den de alta. Pagaré todos los gastos médicos sin importar el monto. Tu único trabajo es mantenerte saludable para ese bebé». Lágrimas rodaron por sus mejillas. «David me llamó desde la cárcel ayer. Lloraba pidiendo que lo visitara, que hablara contigo para que lo ayudaras. Colgué el teléfono. No puedo verlo ahora. No sé si podré verlo nunca más después de lo que hizo». El juicio de David comenzó en noviembre de 2024. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas, curiosos y familiares de las víctimas secundarias afectadas por el espionaje industrial que David había perpetrado. Yo ocupaba un asiento en la primera fila junto a Roberto Sanz, observando cómo traían esposado a mi hijo desde el calabozo subterráneo. David había perdido peso notoriamente durante los 4 meses de detención preventiva. Su rostro mostraba barba descuidada, ojeras pronunciadas, mirada vacía de quien ha abandonado toda esperanza. Nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando los guardias lo condujeron hacia la mesa de defensa. En sus ojos vi súplica desesperada, ruego silencioso para alguna intervención salvadora de mi parte, pero yo desvié la vista deliberadamente, negándole incluso ese consuelo mínimo de reconocimiento paternal. Había tomado decisiones inquebrantables durante estos meses, y no permitiría que emociones residuales debilitaran mi resolución. El fiscal presentó su caso metódicamente durante 2 días completos. Proyectó en pantallas gigantes los mensajes comprometedores entre David y Adrián. Mostró fotografías de los documentos falsificados, reprodujo grabaciones de declaraciones donde Adrián detallaba cada fase de la conspiración. Llamó a testigos expertos que analizaron las firmas fraudulentas, confirmando que eran imitaciones burdas de mi rúbrica auténtica. Rosa declaró como testigo clave. Relató con voz temblorosa cómo descubrió accidentalmente las conversaciones comprometedoras, cómo decidió alertarme a pesar del riesgo personal, cómo encontró los cuadernos incriminatorios escondidos bajo el colchón de David. El abogado defensor intentó desacreditar su testimonio sugiriendo que tenía motivaciones personales contra mi hijo, pero Rosa mantuvo su historia consistentemente sin contradicciones detectables. Patricia no asistió al juicio. Había dado a luz prematuramente en octubre a un niño saludable que bautizó Gabriel en honor a su abuelo materno fallecido. Los médicos atribuyeron el parto prematuro directamente al estrés traumático de toda esta situación. Presentó su testimonio mediante videoconferencia desde su hogar, explicando entre lágrimas cómo descubrió la doble vida de su esposo, cómo él le ocultó sistemáticamente las deudas crecientes,
cómo ahora enfrentaba criar sola a un recién nacido mientras procesaba la traición devastadora. El momento más impactante llegó cuando el fiscal proyectó extractos del cuaderno personal de David, donde detallaba escenarios hipotéticos de mi muerte o incapacitación. Si el viejo sufriera un derrame cerebral, tendría control total mediante el poder notarial. Había escrito David con caligrafía clara en una entrada fechada en mayo. Podría vender las propiedades secundarias sin que nadie cuestionara las transacciones. Nadie sospecharía si todo parece legalmente correcto. Escuchar esas palabras leídas en voz alta por el fiscal me revolvió el estómago violentamente. David no solo contemplaba robarme, especulaba activamente sobre aprovechar mi posible muerte para beneficio personal. El hijo que cargué en brazos cuando era bebé, que enseñé a leer y escribir, que apoyé en cada etapa de su vida, había llegado a considerar mi muerte como oportunidad financiera conveniente. El abogado defensor de David intentó argumentos débiles sobre adicción a las apuestas, siendo una enfermedad que disminuía su responsabilidad criminal. Presentó evaluaciones psiquiátricas, sugiriendo que mi hijo sufría trastornos de control de impulsos exacerbados por presiones de Adrián. Pero el fiscal destrozó esos argumentos, mostrando cómo David planificó meticulosamente cada detalle durante meses, demostrando capacidad cognitiva plena y premeditación consciente. David tuvo oportunidad de declarar en su propia defensa durante el último día del juicio. Subió al estrado con movimientos lentos, mirando frecuentemente hacia donde yo estaba sentado, como si buscara alguna señal de perdón o apoyo. Comenzó con voz quebrada. Reconozco que cometí errores terribles. Las adicciones me consumieron hasta el punto donde perdí todo sentido de moralidad, pero nunca dejé de amar a mi padre y a mi familia. Sus palabras sonaban huecas, ensayadas por su abogado para generar simpatía del jurado. Habló durante 20 minutos intentando presentarse como víctima de circunstancias desafortunadas en lugar de perpetrador calculador. Mencionó presiones financieras, amenazas de Adrián, desesperación por proteger a Patricia del conocimiento de sus deudas, todo cuidadosamente formulado para evocar compasión. Cuando el fiscal lo interrogó agresivamente sobre los planes detallados en su cuaderno personal, David tartamudeó incoherentemente sin respuestas convincentes. Esas eran solo fantasías escritas en momentos de desesperación extrema. Jamás habría actuado sobre esos pensamientos, insistió débilmente. ¿Fantasías?, replicó el fiscal con sarcasmo cortante. Dibujar planos arquitectónicos precisos de la casa familiar, marcando rutas de entrada para criminales, ¿también era fantasía? Falsificar la firma de su padre en 6 documentos bancarios diferentes también era simple imaginación. David se derrumbó visiblemente bajo el interrogatorio, admitiendo finalmente la gravedad de sus acciones, aunque intentando minimizar su culpabilidad moral. El jurado observaba con expresiones que oscilaban entre disgusto y lástima, pero claramente inclinándose hacia condenación. Las deliberaciones duraron apenas 4 horas. El veredicto llegó unánime, culpable en todos los cargos. El juez programó la sentencia formal para 2 semanas después, tiempo que David pasaría nuevamente en prisión preventiva, aguardando conocer cuántos años exactos pasaría tras las rejas. Durante esas 2 semanas recibí 11 cartas de David enviadas desde su celda, todas rogando perdón, suplicando que intercediera ante el juez, prometiendo cambiar radicalmente si le daba una oportunidad más. Cada carta permanecía sin abrir, acumulándose en un cajón de mi escritorio. No tenía interés en leer más mentiras desesperadas. El día de la sentencia llegué temprano al tribunal. El juez, un hombre severo de 60 años, con reputación de dureza proporcional a la gravedad de crímenes juzgados, revisó cuidadosamente todos los agravantes y atenuantes antes de pronunciar su decisión final. David Blanco Torres ha sido declarado culpable de organización criminal, robo calificado en grado de tentativa, falsificación documental reiterada, intento de fraude bancario múltiple y espionaje industrial.
Considerando la premeditación extensa, el abuso de confianza familiar, el daño emocional causado y la ausencia de remordimiento genuino, este tribunal lo condena a 4 años de prisión efectiva sin posibilidad de libertad condicional anticipada. David sollozó audiblemente al escuchar la sentencia. 4 años. Su abogado había esperado conseguir 3 con buena conducta, reduciendo a 2, pero el juez fue inflexible. Los guardias lo levantaron para escoltarlo de regreso hacia el calabozo, cuando David gritó desesperadamente: «Papá, por favor, mírame, di algo». Permanecí inmóvil, rostro inexpresivo, negándole cualquier respuesta que pudiera interpretar como debilidad o posibilidad futura de reconciliación. Han pasado 3 años desde aquel día terrible en la playa, cuando recibí el mensaje de Rosa, que cambió mi vida irrevocablemente. Hoy es marzo de 2027, y mientras escribo estas líneas en mi oficina renovada, puedo escuchar risas infantiles provenientes del jardín donde Patricia juega con Gabriel, mi nieto de 2 años y medio que apenas conoce la existencia de su padre biológico. David cumplió su condena completa sin reducciones por buena conducta. Salió de prisión hace 4 meses, demacrado físicamente y aparentemente destruido emocionalmente. Intentó contactarme inmediatamente mediante llamadas telefónicas que bloqueé sistemáticamente, mensajes de texto que eliminé sin leer, cartas físicas que Rosa devolvía marcadas como destinatario rechaza correspondencia. Una tarde de enero, apareció frente a mi casa, esperando durante 5 horas bajo lluvia persistente hasta que finalmente accedí a verlo por única vez. Fue una conversación breve, fría, definitiva. Nos sentamos en mi oficina separados por el escritorio que alguna vez compartimos cuando él era mi apoderado confiable. Ahora, ese mueble representaba una barrera infranqueable entre 2 extraños que alguna vez fueron padre e hijo. «Papá, he tenido 3 años para reflexionar sobre todo lo que hice», comenzó David con voz rasposa por meses de silencio forzado en prisión. «No hay palabras suficientes para expresar mi arrepentimiento. Destruí todo lo valioso en mi vida por codicia estúpida y adicción incontrolable. Te lo suplico, dame una oportunidad de demostrar que cambié genuinamente». Lo observé sin expresión emocional discernible. Había envejecido considerablemente durante su encarcelamiento. Tenía 37 años, pero aparentaba fácilmente 45. Arrugas profundas surcaban su frente. Canas prematuras salpicaban su cabello oscuro. Sus manos temblaban ligeramente con ese temblor característico de quien ha pasado años en ambientes de extrema tensión constante. «David, escucha atentamente porque no repetiré esto jamás», dije con tono medido desprovisto de calor paternal. «Lo que destruiste no puede reconstruirse. Confianza requiere décadas para edificarse y segundos para demolerse completamente. Tú elegiste dinamitar nuestro vínculo cuando decidiste traicionarme de la manera más vil imaginable. No existe camino de retorno desde ese punto. Pero soy tu hijo, somos familia, las familias perdonan», insistió con desesperación creciente filtrándose en su voz. «Eras mi hijo», corregí con énfasis en el tiempo verbal pasado. Ese título implica respeto mutuo, lealtad básica, decencia fundamental. Tú violaste todos esos principios cuando planificaste robarme, falsificar mi firma, vender secretos comerciales de mi empresa. Alguien capaz de esas acciones contra su propio padre no merece seguir siendo llamado hijo». David comenzó a llorar abiertamente, sollozos entrecortados que probablemente esperaba ablandaran mi posición. Pero yo había llorado todas mis lágrimas durante los primeros 6 meses después de su arresto. Procesé mi duelo, acepté la pérdida, reconstruí mi vida alrededor del vacío que él dejó. Sus lágrimas presentes no despertaban compasión, sino una especie de fastidio frío ante manipulación emocional transparente. «¿Y Gabriel?», preguntó finalmente entre hipidos. «Es mi hijo. Tengo derecho legal a conocerlo, a ser parte de su vida». «Legalmente sí, aunque Patricia obtuvo orden restrictiva temporal que limita severamente tus visitas supervisadas», respondí consultando documentos que Roberto Sanz
había preparado anticipando exactamente esta conversación. Pero moralmente, un padre que planeó robar a su propio abuelo no merece influenciar la formación de ese niño. Patricia decidió que Gabriel crecerá sin conocerte hasta que tenga edad suficiente para comprender qué tipo de hombre eres realmente. Eso es crueldad innecesaria. Estás usando a mi hijo como arma para castigarme, gritó David con rabia, reemplazando momentáneamente la autocompasión. No, repliqué con calma glacial. Estoy protegiendo a mi nieto de influencias tóxicas que podrían deformar su desarrollo moral. Gabriel vive conmigo y con Patricia en esta propiedad desde que nació. Tiene estabilidad, amor incondicional, ejemplo de integridad diaria. Tú solo traerías confusión y patrones disfuncionales que tardaríamos años en corregir. David se levantó abruptamente, golpeando el escritorio con frustración impotente. Pasé 4 años en prisión. Pagué mi deuda con la sociedad. Merezco una segunda oportunidad. Pagaste tu deuda legal. Concedí levantándome también para indicar que esta reunión había terminado. Pero hay deudas morales y emocionales que ningún juez puede cuantificar ni ninguna celda puede saldar. Destruiste confianza, que era el fundamento de nuestra relación. Ese tipo de daño no se repara con simple paso del tiempo ni declaraciones vacías de arrepentimiento. Lo acompañé hasta la puerta principal, donde Rosa esperaba lista para asegurarse de que abandonara la propiedad sin incidentes. David se detuvo en el umbral mirando hacia el jardín, donde Gabriel corría persiguiendo mariposas bajo supervisión sonriente de Patricia. Vi dolor genuino atravesar su rostro al observar la escena doméstica, de la cual estaba permanentemente excluido. Ese niño nunca sabrá que existo, ¿verdad?, susurró con voz quebrada. Sabrá que tuvo un padre biológico que tomó decisiones catastróficamente malas, respondí honestamente. Cuando cumpla 18 años, Patricia le mostrará todos los documentos judiciales, le explicará exactamente qué sucedió. Entonces Gabriel decidirá por sí mismo si quiere conocerte o mantener la distancia que nosotros establecimos para protegerlo. Pero esa será su elección como adulto, no la tuya ni la mía. David asintió derrotado, comprendiendo la futilidad de continuar argumentando. Se alejó caminando lentamente por el sendero de entrada, hombros encorvados, portando el peso de consecuencias irreversibles que él mismo fabricó meticulosamente con cada decisión egoísta durante aquellos meses oscuros de 2024. Cerré la puerta y regresé al jardín, donde Gabriel corría hacia mí gritando «¡Abuelo!», con alegría pura que solo los niños pequeños poseen. Lo levanté en brazos, sintiendo su peso reconfortante, su risa contagiosa, su amor simple e incondicional. Este niño representaba posibilidad de futuro mejor, oportunidad de romper ciclos destructivos, esperanza de que una generación pudiera aprender de errores devastadores de la anterior. Patricia se acercó colocando su mano suavemente en mi hombro. ¿Fue muy difícil?, preguntó refiriéndose al encuentro con David. Fue necesario, respondí simplemente. Necesitaba escuchar directamente que no hay camino de regreso. Quizás ahora pueda finalmente empezar a reconstruir su vida en otra parte, lejos de nosotros. Esa noche, después de acostar a Gabriel con cuentos de aventuras heroicas protagonizadas por abuelos valientes y nietos curiosos, me senté en mi oficina frente al cofre que David intentó robar hace 3 años. Ahora contenía algo diferente además del efectivo y joyas. Mi testamento actualizado, dejando absolutamente todo a Gabriel bajo administración de Patricia hasta que mi nieto cumpliera 25 años. David no aparecía mencionado en ninguna página. Legalmente había dejado de existir como heredero mío. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.